Claro, claro que hay cara a cara, vamos a tener un programa bastante interesante, pero bueno, primero vamos a, eh, estamos pues en esta semana que cierra con estos cambios tan importantes en el gabinete y además el presidente tuvo esta reunión con la primera ministra, con el gabinete para trazar una estrategia de trabajo a corto plazo, que me imagino que incluirá también los objetivos del caso. El presidente Castillo tuiteó, a ver. Anuncio a todos los peruanos y peruanas que el señor Julio Velarde continuará como presidente del Banco Central de Reserva. Asimismo, he designado como integrantes del directorio a Roxana Barrantes, José Tábara y Germán Alarco. Tres economistas bastante experimentados y con experiencia, además, en materia de políticas sociales. Particularmente Germán Alarco, ¿no? Viene a la mente a la hora de mencionarlo ya como nuevo director del Banco Central de Reserva. Recordemos que el Banco Central de Reserva está encargado de llevar la política macroeconómica del país, es decir, lo que podríamos señalar como un gran logro de estabilidad de lo que se llama, ¿no? Digamos, las políticas neoliberales, ¿no? Que hay de cal y hay de arena. Sin duda, pues, un punto positivo ha sido el de un Banco Central de Reserva probablemente de los más destacados de América Latina. De hecho, Velarde ha sido muy reconocido, pero en general la política macroeconómica del Perú lo ha permitido o le ha permitido campear, ¿no? Temporales bastante complicados. Y efectivamente le toca al Congreso elegir a los otros tres. El Ejecutivo elige a 4, incluido el señor Velarde. Se dijo que la demora tenía que ver con la confirmación de estos otros 3 y ahora el Congreso debe elegir a sus 3 representantes. Así que, bueno, vamos a ver cuál es la tendencia de estos. Pero evidentemente si Velarde se está quedando es porque está conforme con la designación de lo que ha venido por el lado del Ejecutivo. Quien no ha estado conforme ha sido parte de la bancada de Perú Libre. Hemos visto reacciones bastante alteradas, airadas ayer, que hoy más bien se han tranquilizado, ¿no? Entre ellos Waldemar Cerrón, el vocero de la bancada, que ayer fue muy crítico con la designación del nuevo gabinete, hoy ha matizado esta posición, pero la pregunta, por supuesto, que queda es, ¿qué está pasando dentro de la bancada de Perú Libre? ¿Se podría romper? ¿No se podría romper? ¿Quiénes acompañan en todo caso a Castillo en estos cambios? Uno de ellos es definitivamente el congresista Roberto Camiche Morante, con quien hemos sostenido esta conversación. Bien, le damos las buenas noches al congresista de Perú Libre, Roberto Camiche Morante, representante del Departamento de la Libertad. Gracias, congresista, por estar hoy con nosotros en Cara a Cara. Hemos estado muy pendiente de sus redes sociales, de los comentarios que ha hecho a raíz de los cambios suscitados en el gabinete. Y bueno, usted ha expresado su respaldo al presidente Pedro Castillo y se basa esa expresión de respaldo en la necesidad de generar consensos, de dialogar, de tener respeto entre los actores políticos. Dice usted que no se va a lograr, no se va a alcanzar a nada si no trabajamos en ello. Y por añadidura, particularmente dado sus felicitaciones a su compañera de bancada, Betsy Chávez, que ha asumido la cartera de trabajo. Esto contrasta evidentemente con la actitud de otros integrantes de la bancada de Perú Libre. Cuéntenos, por favor, cómo se está viviendo este proceso dentro del grupo parlamentario. Bueno, buenas tardes. Usted muy bien ya lo expresó. Dentro de una bancada existen puntos de vista, no siempre todos tenemos que comulgar con el mismo punto de vista, y mi parecer es que hay que apoyar al país. En este momento, el profesor Pedro Castillo tiene la responsabilidad, recae sobre sus hombros, el manejo económico del país. Y hay que apoyarlo, teniendo en cuenta que no tiene ni siquiera 100 días en el gobierno, de que está tratando de instaurar un gobierno de izquierda que hemos esperado por años y que hay que darle la oportunidad de poder hacer las cosas de acuerdo a lo que él está perfilando. Y es por eso el concepto de mis tweets, ¿no?
Leía una columna de Juan de la Puente ahora que decía, efectivamente, no tiene por qué alejarse de un carácter ni propuestas de izquierda, pero de lo que se estaría alejando el presidente Castillo, vamos a ver, son de señales que llama él como de radicalismo vacío. Estábamos en riesgo de entrar a una etapa similar, es decir, había mucha confrontación en términos de que si no era la persona que un sector de esta bancada demandaba, era pues un derechista, un traidor, un caviar, es decir, había una cierta concepción de poner una barrera. ¿Eso usted cree se puede corregir a partir de ahora? Yo creo que la izquierda del siglo XXI, si bien es cierto lo que busca es igualdad de oportunidades, tiene que adecuarse a un mundo globalizado, a un mundo cambiante, un mundo tecnológico, a un mundo de acuerdos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y de acuerdo a eso, y usted muy bien lo ha dicho, sin desligarse de esa ideología de izquierda, hay que concertar, hay que buscar los diálogos. Y es por eso que imagino que el profesor, en base a los cortos, medianos plazos de su intención de ejecución, ha decidido hacer esos cambios. Ahora, oiga, usted pasó por un incidente, su familia pasó por un incidente muy desagradable hace algunos días. Su hija fue atacada, entiendo yo, en La Libertad por un delincuente en moto. Usted lo ha interpretado como parte de este ambiente de intolerancia. ¿A tanto podríamos haber llegado? Bueno, el ataque empezando ha sido en Lima, ha sido en Jesús María. En Lima, perdón. Sí, en Lima. El tema aquí es que, si bien es cierto, yo hablo con las cartas sobre la mesa, hay temas que yo estoy viendo también que de repente hay grupos de poder que quieren que me calle. Las investigaciones están dadas, en la policía se están haciendo las investigaciones, hoy coordinaré con la policía para ver las determinaciones que han tomado, pero como yo puse mi tuit, no me van a callar, yo voy a seguir en mi línea, ¿no? Defendiendo lo que se tenga que defender y poniendo los puntos sobre las IES y atacando lo que se tenga que atacar, porque yo tengo un compromiso, yo soy asalariado del pueblo y por eso yo tengo que defender a ese cobrador de micro, ese vigilante, esa ama de casa, a ese albañil que lucha día a día por mantener su trabajo, por ese empleado público, por ese obrero, ¿no? Y tengo que actuar en ese aspecto. Ahora, congresista Camiche, ¿cómo pasamos ahora ya a una línea o a un esquema de gobernabilidad? Porque finalmente lo que todo el mundo quiere es que este país sea gobernable, ¿no? Y en eso creo que hay más coincidencias que diferencias. Y ya hay un sector de Perú Libre, el propio portavoz Waldemar Cerrón lo ha dicho, que incluso no apoyarían, ¿no?, la confianza. Claramente su posición nos expresa una línea distinta dentro de la bancada que no sé cuántos comparten. Pero esa es una parte. Pero hay otras bancadas que han expresado, al menos sus representantes, digamos, llaneza para poder sentarse a construir, ¿no?, este rompecabezas de gobernabilidad. Hemos conversado con el señor Salguana de APP, hemos conversado con algunos representantes de Acción Popular. ¿Se puede construir, digamos, un grupo de gobernabilidad multibancadas, por decirlo así? Nada va a estar escrito en piedra, pero por lo menos una base que te dé una garantía de gobernabilidad hacia adelante. ¿Usted tiene identificados a quienes podrían estar en ese esquema? Bueno, lo que le puedo decir es que ese es uno de mis sueños, ¿no? De que en el gobierno, en el legislativo, se presente el proyecto de ley sin insultos, sin peleas de callejón de un solo caño, de que haya consenso, que haya nivel. Eso es lo que busca el país. Por eso el rechazo, ¿no? De que se invierte tiempo en peleas y no se dan acciones que generen la calidad de vida del ciudadano. Yo creo de que, bueno, yo tengo acercamiento con el señor Quiabra, con el general Quiabra, con el señor Acuña, que es presidente de la Comisión de Presupuesto, del cual yo integro, con el señor Nano Guerra, bueno, con Enrique Aliaga, con la presidenta del Congreso, ¿no? Yo no tengo por qué pelear con la gente. Uno defiende su ideología. Aquí no es nada personal. Y más bien el diálogo hace que en medio de la sana discrepancia se lleguen a acuerdos. Y no estar pues llevándolo al tema personal, estar ofendiéndose. No hay por qué ofenderse. Yo pienso así.
Ahora, la nueva presidenta del Consejo de Ministros ha sido congresista, ha sido presidenta del Congreso y ella trabajó en un esquema, digamos, donde había un mar muy picado, ¿no? Y a pesar de ello, ella logró impulsar una agenda de consenso. Así que por el lado del Ejecutivo pareciera que por lo menos vamos a contar o se va a contar con un interlocutor que va a trabajar con ese propósito en mente. ¿Cómo desde el Congreso construir esa agenda? ¿Cuáles deberían ser, mejor dicho, para hacerla cortita y rápida, cuáles deberían ser los principales objetivos del Congreso de aquí en adelante? Refiriéndose, por supuesto, a desarrollos legislativos. ¿Dónde debería estar centrado el esfuerzo del consenso? Yo creo que se debe articular con cada uno de los ministerios para sacar adelante la región y por ende va a repercutir en el país. A título personal yo le puedo decir que estoy articulando con el ministro de Agricultura para dar capacitación a los agricultores en el Valle de la Libertad, en lo que es técnicas de riego, tipos de abono, alternancia de cultivos, y coordinar con empresas de la región para que tengan responsabilidad social empresarial. Yo creo que ese es el tema. No es cuestión de ir y tocarle la puerta directamente al señor Castillo, que es una de las maneras de lograr los objetivos que están mencionados, pero se puede articular con los ministros y plantear los temas que uno quiere sacar para su región y articulando legislativo y ejecutivo se pueden llegar más rápido. Hay colegios por construir también en el norte, hay colegios por inaugurar, los temas que le he dicho de la agricultura, el proyecto Chavimochi, que ojo que se dé, pero sin corrupción, ¿no? Veamos que está de por medio este pesado, debes hacerla a un lado y el Estado la puede asumir tranquilamente, sin ningún problema. Falta 30% para que se acabe. Son 400 millones de metros cúbicos de agua que va a satisfacer la demanda todo el año de la agroindustria. Hay un promedio de 30.000 hectáreas que se van a beneficiar de primera mano. Y también la pequeña y mediana agricultura hasta el Valle de Moche. El proyecto Chinecas, por ejemplo. Esa es la mejor manera. Y tocar la puerta del ministerio y decirle, mira, esta es mi propuesta, ¿y qué hacer? Ayúdame con este proyecto de ley, este es el tema, vamos a sacarlo adelante. Yo creo que esa es la mejor manera. Para terminar, usted está tocando, más adelante en el programa vamos a hablar precisamente de la segunda reforma agraria, pero usted está tocando un tema sumamente importante de un sector que se siente no poco atendido, porque ha sido realmente impulsado en los últimos años, pero donde no se ven definiciones en este gobierno para este sector que es el agroexportador. ¿Dónde se debería llevar a cabo esta conversación con el sector agroexportador? Por ejemplo, en el marco de la segunda reforma agraria. Ellos señalan que el tema productivo y el tema de incorporar a pequeños agricultores a las cadenas de valor no está todavía tomado muy en cuenta en la segunda reforma agraria. ¿Eso podría impulsarse? Se lo digo a partir de lo que usted me está comentando de todo este movimiento en el norte del país. Claro, en mi concepto, la agroindustria y la pequeña y mediana agricultura son dos líneas paralelas que llevan a lo mismo. La agroindustria es exportación y genera ingresos al país. La pequeña y mediana agricultura genera la alimentación al ciudadano y también va a hacer que bajen los costos de la canasta básica, porque teniendo agua todo el año van a tener más cosechas y por la ley de la oferta y la demanda, el costo de la canasta básica va a bajar. Hasta donde yo sé, he hablado con el señor Mayra, el ministro, y sí hay apertura. Lo que pasa es que no ha habido esa costumbre de diálogo y recién se está planteando. Y antes de esto, pues de las elecciones, había el fantasma, el cuco de que la izquierda te va a estatizar, y más aún pensaban que la segunda reforma agraria era de estatización, y ahora ya se ha visto que es de industrialización. Pero las puertas están abiertas, no solamente para el Ministerio de Agricultura, el que habla. En la región de la libertad de la agricultura, tanto la agroindustria como la pequeña y mediana agricultura se dan, y yo estoy tratando de obtener de que se den esas acciones de riego continuo para que la pequeña y mediana agricultura que nos dio de comer en pandemia pueda salir adelante. Perfecto. Muchas gracias, congresista Roberto Camiche Morante. Ojalá usted sea entonces una voz dentro de su bancada que vaya serenando la situación y construyendo, como digo, puentes de gobernabilidad, porque como andábamos, iba a ser bien difícil llegar a un esquema de gobernabilidad. ¿Cuántos, para rematar, a ojo de buen cubero, cuántos están en la línea que tiene usted de apertura dentro de la bancada de Perú Libre? Yo creo que todos están en la línea de apertura, porque todos nos escuchamos y respetamos el concepto de cada uno. Hay ánimos caldeados por estos cambios,
pero yo creo que en el transcurso de los días ya vamos a llegar a un consenso pleno que es empujar el mismo carro Proyecto País. Bien, Roberto Camiche, muchas gracias por estar con nosotros esta Gracias a noche. usted. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Igualmente. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Volvemos con más en Cara a Cara. Le damos la bienvenida a la arqueóloga descubridora de la ciudadela de Caral, Ruth Shadi. Es increíble, pero eso es lo que pasa en el Perú. Ni siquiera Ruth Shadi, ni siquiera un patrimonio cultural de la nación como es Caral, se salva de los invasores de terrenos, que en realidad es una práctica de crimen organizado mucho más extendida y dañina en realidad de lo que se podría creer y que nos complica la vida como sociedad a todo nivel. Ruth Shadi, usted ha denunciado que increíblemente, repito, no puede ingresar a Caral por estos hechos que además ya estaban, entiendo, solucionados y definidos por el Poder Judicial. Doctora Shadi, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. También gracias a ustedes por identificarse con el patrimonio cultural tan importante para nuestro país y para el mundo, porque está reconocido por UNESCO como Patrimonio Mundial. Y por todo el significado que tiene para mostrar que en la misma época que se crearon otras civilizaciones en el Viejo Mundo, también en América, en toda América, se creó la civilización Caral. Por tanto, las condiciones humanas las tenemos a nivel, pues, de todo el planeta por igual. No hemos sido menos y por tanto podemos ser también en el presente países desarrollados, ¿no? Entonces, pero precisamente es lo que no nos está pasando. No estamos siendo desarrollados con algo tan elemental como la protección de estos recursos históricos. Es que es una historia que no se conoce como debiéramos hacer. Nosotros, los arqueólogos, trabajamos muy intensamente en aquello que es del interés, pero nos falta todavía política de Estado para que se conozca cómo se asentaron los seres humanos en cada parte del territorio del Perú, que es muy diverso, no es igual. Tenemos el norte, el centro, el sur, la costa, la sierra, la selva amazónica, etcétera. Y hemos tenido culturas diferentes en cada parte, con idiomas también distintos. Entonces hay toda una historia que se debe conocer desde la educación básica para que haya esa identificación con el patrimonio cultural por el significado que tiene histórico, cómo vivieron, conocer cómo vivieron nuestros antepasados, cómo fue su economía, cómo fue su organización social y política, qué alcances o logros han tenido en producción de conocimientos, y así mejorará nuestra autoestima, además de nuestra identidad cultural, y podremos como peruanos confluir esfuerzos para sacar adelante también a nuestro país, ¿no? En cada parte de él con un desarrollo armonioso. Y esto empezó a darse desde que se creó hace 5.000 años la civilización Caral, esa visión de compartir, de intercambiar, con respeto intercultural. Por eso es que es muy importante que conozcamos nuestra historia. Para que y es muy importante que usted lo emplace así lo que estamos viviendo, porque en este caso la desatención del Estado se debería pues a la falta de aprecio, ¿no? Parece que con nuestra arqueología a veces nos enorgullecemos mucho de boca para afuera, pero vivimos de repente ante maravillas como Machu Picchu, que lamentablemente también ya se convierten en fetiches, y descuidamos efectivamente toda la grandísima riqueza e importancia que usted nos está recordando. Cuéntenos, por favor, cuáles son las circunstancias que llevan ahora a que usted no pueda ingresar a Caral. Estamos hablando de familias sueltas, estamos hablando de una mafia, antes, por supuesto, de volver a la responsabilidad del Estado frente a este tema. Quisiera que se conozca que desde el año 2002,
Caral fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El año 2003 se aprobó por el Instituto Nacional de Cultura la delimitación de la ciudad sagrada de Caral. El 2003. El 2005 se registró a nombre del Estado como Patrimonio Cultural de la Nación. El 2005. Y el 2006 el Estado dispuso que el Instituto Nacional de Cultura fuese el responsable en registros públicos de que se proteja, se defienda ese patrimonio cultural. Está, por tanto, en registro como bien nacional. No es que no esté registrado, está registrado como un bien de la nación peruana, a nombre del Instituto Nacional de Cultura desde el 2005 y 2006. Entonces, en cambio, el año 2012 empezó a ocupar en la ciudad de Caral Alejandro Solís Saavedra. Este señor no vive en el valle, no es agricultor, pero tiene familia en el valle. Entonces, nosotros hicimos como corresponde las denuncias de inmediato para que lo retiren al señor y nos dijeron que teníamos que hacerlo ante el Poder Judicial. Se hicieron con los abogados y el procurador del Ministerio de Cultura para que se retire a ese señor todas las acciones necesarias. Desde entonces, fíjese usted cuántos años han pasado, no lo han retirado, a pesar de que hemos ganado en el Poder Judicial, en la Corte Superior. El procurador siempre del Ministerio de Cultura ha estado detrás de eso, y también el año 2015 que se dispuso que ese señor fuera retirado en 6 días. El año 2016 él apeló, perdón, el 2015 a que lo saquen, y el año 2016 la Corte Suprema ratificó la decisión que había tomado la Corte Superior y ratifica que en 6 días se lo tiene que sacar. E igualmente indican, aplicando el Código Penal, que las autoridades que no cumplan con proteger y defender el patrimonio también tienen pena privativa de la libertad y también tienen que pagar una multa, etcétera, ¿no? Y eso lo digo porque no se ha contado con el apoyo de autoridades para sacar a esta persona de Barranca, ¿no? Lamentablemente el alcalde de Supe tampoco. Entonces, discúlpeme, ¿a qué se dedican estas personas acá? ¿Cómo ocupan los terrenos? ¿A nivel de vivienda? ¿Qué cosa es lo que hacen? Bueno, le explico. Sí. Al ver que a su hermano Alejandro Solís Saavedra no lo sacaban, ¿no? A pesar de haber perdido hasta en la Corte Suprema, su hermano, también el llamado Luis Alberto Solís Saavedra, ocupó otro sector de la zona arqueológica, ¿no? Ha sido más o menos en octubre, si no recuerdo mal, del 2019. Entonces nosotros hemos acudido de inmediato a la policía y a la fiscalía para que lo retiren, y no lo han hecho hasta el presente. Y como los sobrinos también ven que a sus tíos no les pasa nada, ¿no? También han estado haciendo surcos, sembrando en otras partes del lugar. En el caso de Alejandro Solís, él había alquilado las tierras. Como les digo, ni Alejandro ni Luis Alberto Solís son agricultores ni viven allí, ¿no? Pero sí tienen familia, y lo que ocurre también, lamentablemente, que no respetan el patrimonio cultural de la nación. Y como digo, si el Código Penal dice que las autoridades deben hacer cumplir las leyes que existen desde la Constitución, está la ley, ¿no?, que el patrimonio debe ser respetado. También tenemos una ley, además del Congreso, que
el patrimonio que está declarado como tal es inalienable, imprescriptible, ¿no? Debe ser respetado, porque es de la nación. Y es como destruir un sitio arqueológico, es como quemar un libro que nadie va a leer. Es una historia que se va a perder cuando todavía ni siquiera se ha investigado suficientemente. En el caso nuestro estamos trabajando en 12 centros urbanos de la civilización Caral, porque queremos generar pues esa historia de por qué hubo ese desarrollo tan precoz en América, ¿no? Porque la civilización pues más de 1000 años más antigua que en otras partes del nuestro continente, ¿no? Entonces, hay todo un mensaje muy importante que tenemos también para el mundo, cómo vivieron respetándose mutuamente a pesar de las diferencias que se dieron en cuanto a las culturas y las ideologías, ¿no? Entonces, y los idiomas. De acuerdo a la investigación lingüística, desde la época de Caral, el idioma quechua pasó a ser una lengua de relación y la tenemos como idioma de relación pues hasta el día de hoy, ¿no? Y ojalá pudiese motivarse también el aprendizaje de ese idioma tradicional nuestro, el quechua, de miles de años. Entonces vemos que esta civilización además ha producido una serie de conocimientos en ciencia y en tecnología que son admiración del mundo actual, como por ejemplo tecnología sismo resistente que ingenieros japoneses han venido a aprender de Caral y dice que 5000 años después van a aplicar en las nuevas construcciones de Japón, o como también el aprovechamiento de la energía del viento, y yo le podría decir muchísimo más en genética agrónoma, ¿no? En agricultura, y todo ese contenido de dar solución a los problemas, de relacionarse en condiciones de paz, de respetar al otro a pesar de las diferencias. Hay un mensaje para el mundo en la actualidad también, ¿no? Muy interesante el emplazamiento, muy rico realmente. Ahora, sabemos que el Ministerio de Cultura no se llegó a disponer de vigilancia, que usted incluso ha recibido amenazas de muerte. ¿A qué sectores son los que tienen que hacer valer estas decisiones ya firmes del Poder Judicial? Estamos hablando de Interior, en todo caso, y de Cultura, que tenemos nueva ministra de Cultura. Es una oportunidad para la propia señora Ortiz de poder expresar su interés en un caso tan importante como este. Bueno, como le decía, nosotros hemos acudido siempre cuando veíamos los problemas, cómo se estaban extendiendo al Ministerio de Cultura, a expresarle nuestra preocupación a los dos abogados que tenemos, uno acá en Lima, el señor Caleb Navarro, y otro en Barranca, Ricarte Morocho. Los llamaron por teléfono. Al de acá le dijeron, sigue protegiendo y defendiendo a esa mujer, a esa vieja, una cosa así, y vas a ver que te vamos a enterrar 5 metros con ella debajo del suelo. Y al otro le dijeron, sigue tú también protegiendo y vamos a matar a tus hijos, a tu esposa, a ti mismo y te vamos a enterrar. O sea, amenazas así. Ellos se hicieron las indagaciones y habían sido llamadas que estaban haciendo de teléfono público. Incluso me dijeron, doctora, por favor, no conteste el teléfono. Las amenazas son así, de esa cantidad y de esa naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho, porque también a uno de los arqueólogos que está trabajando en Caral, actualmente lo cogieron y le dieron golpes en la espalda horribles, tuvo que ir al médico legista, lo mandó al traumatólogo, o sea, sin respeto alguno por el ser humano, ¿no? Entonces, frente a esa situación, nosotros antes teníamos mínimamente, porque al principio el gobierno regional construyó una casa para la policía, al costado de la casa del arqueólogo, ¿no? Y teníamos pues policías que iban permanentemente y después nos dejaron mínimamente 2, uno de día y uno de noche, pero ya era una seguridad que nos daba a nosotros los que nos quedamos pues a dormir allí y todo, ¿no? Mientras se trabaja. Pero hace 3 años retiraron a la policía. O sea, en relación con estas invasiones, diría yo, ha ocurrido las cosas así, ¿no?
Han retirado a la policía. Hemos ido a hablar y nos dijo el policía que está en Supe, el que manda, y el mayor de la comisaría dijo que no era prioridad atender este caso de invasiones en estos momentos. Entonces hemos insistido y dijeron que no tenían suficiente personal. De modo que hemos estado mandando al Ministerio del Interior, también hablamos con algunos congresistas para que nos ayudaran. Ellos empezaron a hacer también sus intervenciones, ¿no? Y lamentablemente no nos han restaurado esa protección que antes hemos tenido, uno de día y uno de noche. ¿Por qué? Porque en determinado momento nos asaltaron, y como vivimos pues cerca al sitio arqueológico, no estamos en un pueblo, en una ciudad, entonces nos afectaron bastante al equipo que trabaja en Caral, ¿no? Y con armas, con balas, ¿no? Que tenemos los huecos que dejaron, etcétera, ¿no? Entonces, frente a esas situaciones, pues, nos pusieron un policía de día y uno de noche. Recientemente, cuando hemos reclamado y todo, nos dijeron en el Ministerio de Cultura, en la gestión anterior, del... Alejandro Neira. Sí, Alejandro Neira, que habían hecho también ellos el reclamo al Ministerio del Interior y le habían dicho que no tenían suficiente personal y que teníamos nosotros que pagar a los policías que estaban de vacaciones, 3.780 soles por 8 horas de trabajo. Entonces, en tres policías para un día, nos salía, pues no teníamos presupuesto. Claro, para lógico. Eso. Le dije al ministro, por favor, si ustedes pueden ayudarnos en eso, pero él dijo que iba a verlo, pero no se pudo solucionar. Hasta el día de hoy no tenemos esos policías. Muy bien, muy bien. Esa situación por la cual atravesamos, pero sí nos dijeron que habían mandado más personal a Barranca, pero no nos han puesto los 2 policías que antes teníamos de seguridad permanente, uno de día y uno de noche. Perfecto. Es claro que el mensaje tiene que llegar, además de una Comisión de Cultura en el Congreso y un Ministerio de Cultura, hay un Ministerio del Interior que tiene que responder, porque si Caral no es una prioridad. Sí, hemos tenido una reunión, fuimos convocados virtual hace 2 días por la Comisión de Cultura. Bien. Y realmente que los congresistas evidenciaron su interés en apoyarnos. Perfecto, perfecto. Por unanimidad, ellos han aprobado la decisión de contribuir a que nos pongan la seguridad. Eso ha sido así, y van a ir incluso en la próxima semana. Entonces, yo agradezco mucho a los miembros integrantes de esta comisión, porque he notado su identificación, así como les agradezco a ustedes, para que podamos pues tener las condiciones de trabajo adecuadas y sin el estrés que estamos atravesando. Lógicamente. Le agradecemos más bien, Ruchadi, la presencia, y estaremos muy, muy atentos a que esta reacción se convierta entonces en realidad. Gracias a Ruchadi. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta. Le damos la bienvenida a Edwin Alejandro Berrospi, él es coordinador de la Red Ambiental Muki. Mucho se está hablando, por supuesto, en estos días y luego, bueno, de este pico, ¿no?, del ajuste en el gabinete, retomamos la discusión con respecto a la anunciada llamada segunda reforma agraria. Ha habido muchas opiniones al respecto. Los ejes que plantea el gobierno ya están planteados. Hay desde un lado que dicen, por ejemplo, que el tema productivo no se le está dando demasiada atención. Hay quienes señalan que el tema de la titulación también es limitado. Seguramente se irá debatiendo estos puntos, pero un tema absolutamente fundamental es el del agua, el del riego y el del cuidado de la misma, que por supuesto es el elemento esencial en la agricultura. Entendemos, Edwin, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches, que
la red Muki tiene un planteamiento al respecto que debería ser tomado en cuenta. Por favor, resúmalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Primeramente, agradecerte por la invitación. Bueno, efectivamente, esta reforma agraria, la segunda sobre todo, que tiene los 9 ejes, son un avance interesante, ¿no?, para el país, sobre todo en un contexto donde la agricultura familiar ha sido vital en la lucha frente a la pandemia, ¿no?, en estos últimos años. Sin embargo, efectivamente, nosotros hemos hecho un análisis o una revisión para ver cuáles son los vacíos que existen en torno a esta segunda reforma agraria. Y uno de ellos encontramos claramente, por ejemplo, que se necesita un proceso de ordenamiento territorial como instrumento para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Entonces, este aspecto está todavía vacío, ¿no?, dentro de esta segunda reforma agraria y que se necesita trabajar. Yo creo que hay un proyecto de ley que ha estado trabajando, o sea, está trabajando en el Congreso de la República, sin embargo, no ha sido aprobado. Por lo tanto, creo que es un tema fundamental, este tema del ordenamiento territorial. Y lo estamos hablando, perdóname, estamos ahí hablando de ordenamiento territorial, es el tema para este caso de lo que debería ser la regulación y la limitación de actividades extractivas en zonas relacionadas con agricultura. Lo que se necesita es que el ordenamiento territorial nos ayuda a ordenar y planificar la gestión integrada del territorio, ¿no? Nos ayuda sobre todo a mirar cómo ordenamos las actividades económicas. Por ejemplo, ¿no?, en ecosistemas frágiles, ¿no?, por ejemplo, en glaciares, en oconales, manantiales, no puedes hacer minería donde existen fuentes hídricas principalmente que sostienen a una cuenca hidrográfica. Pero sí, en otros espacios donde no existe este riesgo, sí puedes hacer la actividad minera. Entonces, lo que el ordenamiento territorial te ayuda es a planificar el uso de este territorio, ¿no? Entonces, por eso creo que es interesante construir, ¿no?, sobre todo el territorio conociendo las grandes potencialidades que tiene. Entonces, nosotros recordamos, por ejemplo, nuestro territorio del país. Nosotros como país tenemos una gran riqueza, una gran potencialidad. Tenemos 84 zonas de vida de las 117 existentes en el mundo. Tenemos 28 climas de los 32 existentes en el mundo, en el planeta. Entonces, entendemos que este territorio tiene grandes potencialidades, grandes riquezas, una gran biodiversidad impresionante que necesitamos, sí, proteger y cuidarnos, ¿no? Entonces, y va usted con el segundo tema, sí. En ese sentido, creo que el segundo tema que nosotros hemos planteado y hemos visto es que aún falta proteger, por ejemplo, los recursos hídricos, sobre todo en las cabeceras de cuenca, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para garantizar sobre todo lo que se está diciendo sobre esta segunda reforma agraria. Por ejemplo, si pensamos garantizar un riego tecnificado, primero tenemos que pensar en proteger las cabeceras de cuenca, optimizando su uso y priorizando el agua para consumo humano y el uso justamente de las actividades productivas, ¿no? Entonces, esto es importantísimo en una cuenca, ¿no? Y eso, lo que generalmente, por ejemplo, en las zonas de recarga hídrica que están ubicados en las cabeceras de cuenca, tenemos que cuidarlos, las lagunas, los glaciares, los manantiales y sobre todo las aguas subterráneas que son colchones acuíferos que están ubicados en estas zonas o en estas cabeceras de cuenca, ¿no? Estos recursos actualmente están amenazados por proyectos de minería y de extracción formal. ¿Ustedes tienen ubicados, digamos, zonas de riesgo donde realmente habría que darle una mirada y corregir esa situación? Según la información de la propia Autoridad Nacional del Agua, ya en el 2014, por ejemplo, ellos han hecho una evaluación de 125 cuencas, de las cuales han identificado que 41 estaban contaminados estas fuentes hídricas. Entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos que entender como el caso del río Rímac, ¿no?, que vemos que está contaminado, o la cuenca del Mantaro que está contaminado. Entonces, tenemos que ver cuáles son las actividades que están afectando. Tenemos más de 8.400 pasivos ambientales que no están siendo atendidos por el Estado y necesitamos atender, ¿para qué? Para remediar estos pasivos ambientales, ¿no? Eso están afectando justamente a las principales cuencas. La actividad minera, de igual manera, la gran minería, también hay un vertimiento de gran cantidad de residuos industriales a las principales fuentes. Entonces, la autoridad competente, como el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, tiene una gran responsabilidad para poder supervisar
sobre todo estas principales actividades, ¿no? Evidentemente aquí cada uno de los actores, si esta reforma, como se le llama, no actúan los actores del Estado de manera coordinada y con la responsabilidad que usted además señala para determinados, ¿no?, entes como la ANA, pues poco va a avanzar. Otro punto, a ver, uno de los ejes que sí están planteados en la reforma es el tema del sembrío de agua, todo el asunto, ¿no? Este asunto de las cochas y de realmente multiplicar esa metodología. ¿Es posible? ¿Es el camino a seguir en todo caso para facilitar el acceso responsable a este elemento, o en parte al menos? Me parece es una buena y acertada, ¿no?, este proyecto de siembra y cosecha de agua, sobre todo en un contexto de cambio climático y en las zonas principalmente frágiles. Eso implica un trabajo constante con participación activa de las poblaciones involucradas en estos territorios. Y creo que este proyecto ayuda mucho, la siembra y cosecha de agua, sobre todo a cuidar el agua, ¿no? El agua es fundamental. Cada gota de agua, de lluvia o cada gota de agua tenemos que cuidarlo. Y en ese sentido, proteger estas principales fuentes significa también, ¿no?, sembrar árboles, sembrar plantas con especies nativas en estas cabeceras de cuenca que ayuden sobre todo a sembrar agua y sobre todo a optimizar el uso en estas principales cuencas. Hay experiencias muy interesantes que han realizado, como el caso de SEDAP en Ayacucho, sobre todo que tiene más de 40 años de experiencia de trabajo en siembra y cosecha de agua, y también así existen en Ancash y en otras regiones. Creo que es recuperar, ¿no?, la protección ancestral que han venido practicando nuestros antepasados en sembrar agua, en cuidar sobre todo nuestras principales fuentes, como son los manantiales, los puquiales, los oconales o bofedales, ¿no?, que son ecosistemas muy interesantes para la protección y siembra del agua, ¿no? Ustedes sabían, yo tenía además una pregunta por el lado de los proyectos de irrigación, porque en un momento, y la ley está vigente, si no estoy mal, ahora que se habla de volver a impulsar el tema de las cooperativas, y esa es una discusión compleja, muy rica y muy diversa, ¿no? Pero ahora que se habla de volver a impulsar esta figura, los proyectos de irrigación tenían una ley que, como digo, sigue vigente, que garantizaba la venta de un porcentaje de las hectáreas a pequeños propietarios, y esto no se ha cumplido. Y se lo digo porque ustedes desde Muki advierten de también un riesgo de continuar reconcentración de tierra. Aquí, por supuesto, en la segunda reforma agraria estamos hablando de un escenario quizá, en principio, distinto a lo que vemos en la costa y a la dedicada a agroexportación, donde se puede ver sobre todo esa concentración. Pero estos proyectos de irrigación también podría ser parte, recuperar ese acento con respecto al acceso para el pequeño agricultor. Creo que sí, es interesante, sobre todo teniendo en cuenta que en los periodos anteriores todos los megaproyectos de infraestructura hidráulica de los sistemas de regadío, como el caso de Olmos u otros también, efectivamente han trasvasado, ¿no?, hacia la costa. Pero en estos territorios existe una gran concentración de tierras, como el caso de Leche Gloria, que tiene más de 80.000 hectáreas, por ejemplo, en el caso de Olmos, ¿no? Entonces, ahora creemos que eso debería cambiar. Efectivamente, esta inversión al sector agrario, en esta segunda reforma agraria, por ejemplo, hay un incremento del 10% de financiamiento de inversión pública, ¿no?, de los 4.604 millones de soles que están destinados para el 2022, en comparación a este año ha incrementado el 10%. ¿Pero qué implica esto? Que casi el 80% de este sistema de inversión están destinados justamente para la construcción de infraestructura hidráulica. Y eso tiene que cuidarse mucho, sobre todo a quiénes va a beneficiar. Si se va a construir, por ejemplo, en territorios que favorecen a la agricultura familiar, sería muy bueno y excelente. Y para eso tiene que haber una participación activa de la población involucrada, ¿no?, principalmente quienes trabajan la agricultura familiar, los pequeños productores y las poblaciones de una cuenca, ¿no?, de una microcuenca, y sobre todo de las poblaciones asentadas en las cabeceras de cuenca, porque allí justamente están las poblaciones que trabajan la agricultura familiar
como el cuidado de las alpacas, que bien lo está planteando en uno de los ejes, ¿no? El repoblamiento, por ejemplo, de estos caméridos que son de suma importancia para el país, ¿no? Y un puntito final, hace algunos días conversamos con Fernando Uguren de CEPES, justo antes del lanzamiento de la reforma, y él decía, oigan, no se le está prestando atención a las comunidades campesinas, donde tienes en realidad miles de comunidades campesinas en Perú. Esto fue corregido en el anuncio del fin de semana, cuando finalmente el presidente señaló que todos los beneficios tributarios dirigidos a las cooperativas se extendían a las comunidades campesinas. Y para Uguren era muy relevante esto porque, claro, ya están allí, ya hay un tejido social. Ya sabemos lo complicado que a veces ha sido impulsar el cooperativismo en el Perú y de repente tienes la mitad de la mesa servida. ¿Usted coincide con esa apreciación ahora que habla precisamente de los millones que se dedican a la agricultura familiar? Efectivamente, son 2.2 millones de peruanos y peruanas que trabajan en la agricultura familiar. Y entendemos que esta tributación sí va a beneficiar a los productores, sobre todo a los pequeños productores, porque a veces se le pone, por ejemplo, un poco los tributos a ellos y no tienen el acceso para llegar a los mercados. Y otro de los temas es, aquí hay una agenda pendiente, por ejemplo, que ellos están demandando, es que se apruebe, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial y, sobre todo, la ley de vigilancia y monitoreo ambiental del agua y de su territorio, ¿no? Esto es una agenda pendiente del Congreso de la República que se debe impulsar, ¿no? La pelota y el debate en la cancha del Congreso, entonces, por ese lado. Edwin Alejandro, de la Red Ambiental Muki, gracias por estar con nosotros esta noche en Caracas. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, regresamos de inmediato. Por supuesto, mañana es feriado, pero estamos en Cara a Cara como todos los días. Y ahora los dejo con toda la información deportiva, por supuesto, todos los detalles del Perú-Chile con Lucho Trizano en Pared. Nos reencontramos mañana. Tengan una excelente noche. Adiós.